Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 14 de marzo, se acerca la solemnidad de San José y quiero hablaros de un milagro de San José, un milagro que yo desconocía y a veces pues te encuentras con perlas preciosas de nuestra historia, luminosísimas, que dices, ¿cómo es posible que esto no lo haya conocido hasta ahora? Bueno, pues hay oportunidades, ¿no?, que se nos dan para enriquecer nuestro horizonte. Y esa oportunidad es el estreno que hoy tiene lugar, hoy 14 de marzo, se estrena una película sobre San José en España, ¿eh? Me imagino que en otros países igual tendrá fechas distintas de estreno. La película se llama El Guardián, bajo la protección de San José, una película polaca que la verdad es que, bueno, pues en un contexto social como el nuestro, donde las rupturas matrimoniales, los divorcios, pues están por todas las esquinas, ¿no? Pues esta película tiene el valor, tiene el atrevimiento, pues quizás de proponer que San José, pues sea mm, un- una oportunidad para salvar matrimonios que están colgando de un hilo. Matrimonios que están en frustraciones, que han sido heridos por infidelidades. Bueno, pues es una película atrevida donde muestra, ¿no?, pues el drama de una pareja que sufre la infidelidad y que les cuesta perdonarse, y entonces la figura de San José se demuestra como clave. Bien, pero en el contexto de esa película se narran al mismo tiempo determinados hechos históricos, ¿no?, pues sobre la devoción a San José. Y yo he descubierto esa perla preciosa a la que me refería. Y esa perla preciosa es que en la Segunda Guerra Mundial aconteció un verdadero milagro en el que San José salvó a cientos, miles de sacerdotes polacos, la mayoría de ellos, les salvó de la muerte. El asunto es el siguiente, ¿eh? Había pues más o menos unos 2.500, 3.000 sacerdotes católicos que estaban en el campo de concentración de Dachau. Era un campo de concentración de la Alemania nazi que estaba a unos 14 kilómetros de Múnich. Cerca de Múnich existía ese campo de concentración y entonces, claro, ellos bastantes de ellos, ya unos 700, 800, habían muerto pues de hambre, de enfermedades, ¿no?, de infecciones. Y ellos desde el campo de concentración percibían que la Alemania nazi iba perdiendo la guerra, veían nerviosismos, escuchaban también cómo a 14 kilómetros del campo de concentración había bombardeos tremendos, estaban bombardeando Múnich, los aliados, estaban desplazando a miles de internos del campo de concentración, les llevaban a otros lugares en trenes, ellos sospechaban, estos los están matando en algún sitio por ahí, y entonces, claro, ellos estaban a verlas venir, ¿no?, diciendo, a ver si llegamos a salir con vida de estas, ¿no? Entonces se les ocurrió, pues viendo la inminencia de que, claro, en ese momento era peligrosísimo, porque en el momento en el que estaban a punto de ser liberados por los aliados, existía el riesgo de que acabasen con todos los presos, ¿no?, para no dejar pruebas, de alguna manera. Bueno, pues como se acercaba la fiesta de San José, un 14 de abril comenzaron una novena a San José. El 14 de abril, todos esos sacerdotes, esos cientos, miles de sacerdotes dentro, dijeron, vamos a todos a consagrarnos a San José. Hicieron una novena y una consagración de todo el grupo. Todos aquellos sacerdotes se consagraron el 14 de abril. Y le prometieron a San José que si salían con vida de esa, no, pues irían a peregrinar al santuario de San José de Kalisz, que es un santuario polaco. Bueno, el caso es que, fíjate tú, ha podido saberse con precisión que ese día en el que ellos comenzaron esa novena y esa consagración a San José y esa promesa, Himmler, el famoso nazi, ¿no?, ese día estaba firmando la orden
de ejecutarlos a todos los prisioneros de Dachau, para que, como veían que estaban avanzando los aliados y que, claro, iban a descubrir el campo de concentración, para que no hubiese testigos, ese mismo día que comenzaron la novena, Himmler firmó la orden ejecutiva de que se ejecutase a todos los prisioneros. Entonces, curiosamente, ¿no? Los guardianes del campo, o sea, tenían previsto exterminarlos a todos el 29 de abril. El 29 de abril fue el día elegido para cumplir la orden de Himmler y acabar con todos, ¿no? Y ese mismo día llegaron 80 soldados del séptimo ejército de Patton, una patrulla, además era una patrulla que estaba explorando. Propiamente no era que ya Múnich había sido reconquistada, sino que era una patrulla que por casualidad llegó a aquel lugar para explorarlo, ¿no? Resulta que, claro, los oficiales de las SS, en cuanto que vieron una patrulla de Patton, no pensaran que era una patrulla de exploración, pensaron que venía el ejército y se rindieron rápidamente, ¿no? Y entonces, de repente, el día 3 horas antes, ¿no?, de que fuesen a ser ejecutados, de repente fueron liberados, ¿no? Todos aquellos sacerdotes polacos entendieron que San José les había salvado, y como igual que el niño Jesús fue salvado de Herodes, pues entendieron que San José les había salvado, ¿no?, de aquella situación. Entendieron que había habido una intercesión celestial, máxime cuando luego conocieron, ¿no?, que Himmler había firmado su orden de exterminio el mismo día que ellos comenzaban la novena. Y entonces, cada 29 de abril, todos esos sacerdotes siempre se juntaron en el santuario de San José de Cáliz, se juntaban anualmente. Eran los sacerdotes, se les llamaba dachauitas, por de Dachau, se les llamaban los sacerdotes dachauitas, todos aquellos que estuvieron allí presos y que, bueno, pues fueron salvados in extremis por ese milagro de San José. Tras la guerra, la Conferencia Episcopal Polaca proclamó ese mismo día, 29 de abril, como Día Nacional del Martirio del Clero Polaco. Porque fueron muchísimos, ¿no?, los sacerdotes polacos martirizados en la Segunda Guerra Mundial. Y por cierto, el último sacerdote dachauita, ¿no?, superviviente de Dachau, murió en el año 2013. O sea, fue el último, que además murió con 100 años de edad. Bueno, pero hay aquí una perla preciosa que yo no desconocía. El milagro de San José. El milagro de San José en aquel campo de concentración de Dachau, ¿no? Bueno, pues una perla preciosa que, como os digo, pues ya he descubierto en esa película que hoy se estrena, que he tenido la oportunidad de verla. Anteriormente se me ha ofrecido poder verla en esta película, El Guardián bajo la protección de San José. San José es el gran protector, custodio de la Iglesia, y creo que especialmente custodio de los sacerdotes, de nuestro sacerdocio, y custodio de la familia. Custodio de la familia que necesita ser custodiada de tantos, ¿no?, de tantos peligros, de tantos embates. San José, patrono de la Iglesia, patrono del seminario, también para nosotros en España es el día del seminario, el día de San José. Le pedimos que nos dé vocaciones y además nos atrevemos a pedirle a San José que nos dé vocaciones también invocando a todos estos sacerdotes que él salvó en ese milagro. Él salvó a cientos, miles de sacerdotes de ser exterminados en Dachau. San José, tú que eres patrono de la Iglesia, patrono del seminario, te pedimos, ¿no?, que nos concedas santas vocaciones. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales a través de la cuenta @obispomunilla en Instagram y en Twitter, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente podéis acceder a ellos tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Amazon Music, también en el canal de YouTube, en Ti Confío,
Ahí hay una lista de distribución en la que están todos los programas de Sexto Continente, y en la página web multimedia de un servidor que os habla, en ticonfio.org, en esa página también hay acceso a los programas de Sexto Continente, y además también se puede seguir en directo pues este programa a través del canal de televisión 24 horas, que se accede ahí desde enticonfio.org. Bueno, pues vamos adelante, invocando a San José y invocándole al esposo de María, que creo que es tan importante, ¿no? Hablar de San José como el esposo. Vamos a ver, recientemente, en el programa anterior, hablábamos por lo que había sido la cercanía del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, como en torno a esa fiesta suele escenificarse a veces las ideologías feministas más extremas. Bueno, pues en torno a ese día, en Religión en Libertad, se publicó un reportaje que creo que es interesante, que os lo comparto, titulado ¿Cuánto daño hace el feminismo a la natalidad? Lecciones de madres de familias numerosas. ¿eh? Lo que se hace es trasladar, ¿no?, unos testimonios de madres de familias numerosas que de alguna manera están rebatiendo desde la experiencia de sus vidas lo que es esa ideología feminista que contrapone la dignificación de la mujer, la contrapone a la natalidad. ¿eh? Entonces, claro, es muy interesante el testimonio de estas madres de familias numerosas, por aquello que dice el refrán: contrafacta non sunt argumenta. Contra los hechos no cabe argumentos. O sea, que este es un hecho, que estas madres que saben de lo que hablan, pues porque llevan adelante familias numerosas, que lo que ellas están contando no son ideologías, no son teorías, son experiencias vivas, ¿no? Contrafacta non sunt argumenta. Bueno, pues como vamos a ver, ¿no? Frente a quienes piensan, ¿no?, pues que hay una incompatibilidad, ¿no?, con desarrollar mi proyecto, o que yo pierda la vida por mis hijos, quienes hacen ese dilema. Tienes que elegir entre llevar adelante tu proyecto de vida, o de alguna manera que tu vida sea para los demás, sea para los demás. O sea, he aquí el dilema, señores, he aquí el dilema, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que cuando hablamos de las causas de la crisis de la natalidad, generalmente solemos hablar pues en términos que obviamente en este programa esto lo hemos abordado más de una ocasión, ¿no? O sea, lógicamente las causas de la crisis de natalidad son amplias. Desde luego a mí me parece que la principal, sin duda alguna, es la falta de esperanza. Es el nihilismo. Es el nihilismo. Cuando nos falta la esperanza, pues entonces no nos arriesgamos a nada. Uno se convierte en un superviviente. Intento supervivir como buenamente pueda, ¿no? Eh, la generalización de la anticoncepción, me cierro a la vida. Bueno, y luego también hay otros problemas, ¿no?, que también hay que reconocer que hay problemas objetivos. La precariedad económica, eh, la falta de políticas de conciliación con la incorporación de la mujer al mundo laboral. O sea, el tema es, como obviamente es complejo, aunque yo estoy convencido que que las razones principales son las espirituales, esa falta de esperanza a la que me he referido, que me encierra pues en mi proyecto, en mi burbuja, y entonces uno renuncia al compromiso y a arriesgar en esta vida. ¿eh? Yo creo que es una lectura de la realidad bastante objetiva, aunque, como digo, pues existen otros factores, ¿no? Pero lo que este artículo al que me estoy refiriendo añade es que además también hay a este problema de fondo se añade el efecto que la ideología
feminista ha generado, que tiene, digamos, su peso específico, ¿no? El feminismo ha venido como a subrayar una hostilidad, ¿no?, frente a la apertura a la vida, ¿no? La maternidad sería algo limitante, sería una imposición de un hipotético patriarcado del cual hay que deshacerse, ¿no? Digamos que para que la mujer tenga valor social eh, y éxito, eh, debe de reservarse su vida para sí misma, no entregar totalmente su vida, ¿no?, a los hijos. Claro, si tú entregas totalmente tu vida a los hijos, tú estás, te estás olvidando de ti misma. Esa es la ideología feminista. Y esto obviamente ha influido también, entre todas las causas, ¿no?, en la reducción de la natalidad, ¿eh? Y además, sobre todo, cuando esta ideología ha eclosionado allá por los años 80, ¿no?, del siglo XX, pues entonces ha contribuido a que se acelere el descenso de la natalidad. Simone de Beauvoir, que es una filósofa francesa, ¿no?, a la cual posiblemente se le considera como la pensadora de este movimiento radical feminista, tiene frases tremendas, ¿no?, algunas de las cuales os voy a compartir. Dice ella: el embarazo es sobre todo un drama que se presenta en el interior de la mujer. El feto es una parte de su cuerpo y es también un parásito que la explota. Ella lo posee, pero también es poseída por él. Ese feto resume todo el porvenir y al llevarlo en su seno, la mujer se siente atrapada. Pero esa misma riqueza la aniquila. Tiene la impresión de no ser ya nada. O sea, fijaros qué presentación del drama, ¿no? O sea, esto lo dice la conocida Simone de Beauvoir, a la cual se le considera un poco, ¿no?, madre de esa ideología de género. Bueno, resulta que yo tengo dentro de mí un parásito que me explota, me está exigiendo que yo renuncie a mi vida, a mi proyecto, ¿no? También en este reportaje de Religión y Libertad se recoge alguna afirmación de una conocida psicoanalista, también es economista, escritora suiza, Corinne Mayer, la cual también, ¿no?, de ideología feminista, la cual dice en una de sus declaraciones, en uno de sus escritos: es hora de dejar de vender la idea de que los bebés producen un hechizo de felicidad. Basta de esa gran ilusión. En mi experiencia, la realidad es muy diferente. Criar a un hijo es 1% de felicidad y 99% de preocupación. Bueno, la verdad es que los hijos de esta mujer deben de estar muy contentos, ¿no?, de ver a su madre hablar así. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay, ¿eh? Esto es basta ya de vender, ¿no?, y pues idealismos. Que un hijo es 1% de felicidad y 99% de preocupación. Luego, este es un dilema, señores. Este es un dilema. Que en el fondo, vamos a ver, este dilema lo resuelve el Evangelio. El que busque su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. A ver, este dilema del feminismo, de dignidad de la mujer versus natalidad, está resuelto en el Evangelio. Pero claro, damos la espalda al Evangelio y entonces eso pues es un drama. Entonces, bueno, pues como decía, ¿no?, ha habido pues por parte de una conocida revista de Estados Unidos, National Catholic Register, ha habido pues en torno a esta celebración del Día Internacional de la Mujer, se han recogido distintos testimonios de familias numerosas,
numerosas que hablan y creen verdaderamente que la maternidad es la respuesta, es la realización, la culminación, ¿no? De la dignidad de la mujer. Y entonces, bueno, pues especialmente entre todos los testimonios recogidos, yo voy a subrayar tres, ¿eh? Tres en concreto. El primero habla de el matrimonio como antídoto frente al individualismo, del matrimonio como estímulo y forja de virtud. En ese reportaje que hace esta revista norteamericana, hay una madre de 7 hijos eh, que ella subraya que la crianza de sus hijos junto a su marido fomenta la confianza y el conocimiento del matrimonio, lo que en cierta manera suple el poco tiempo que tienen para ambos, comparando al que tendrían si no tuviesen esos hijos. Obviamente, si no tuviesen esos hijos, tendrían mucho más tiempo para ellos, ¿no? Es obvio, tienen 7 hijos, tú. Pero lo que ella dice es que, claro, que ese esfuerzo de educar a sus hijos está fomentando la confianza y el conocimiento entre los dos. Porque en el fondo, el conocimiento de un matrimonio acontece no en el vacío, sino abordando retos. Abordando retos es como nos conocemos. No nos conocemos en la nada, no, nos conocemos en primera línea de combate. Allí es donde nos conocemos de verdad. O sea, las verdaderas relaciones profundas se crean compartiendo retos, no mirando al vacío. Es lo que viene a dar, es lo que viene aquí a decir, ¿no? Este testimonio de esta madre que se llama Sailey. No hay nada que le, que le enamore más a ella, dice en su testimonio, que ver a su esposo forjarse y aspirar a una virtud heroica necesaria para poder responder a todas las necesidades de la familia. Dice, yo veo como mi marido, vamos, lo da todo y eso requiere una virtud heroica en la que pues, no se olvida de sí mismo, se entrega y en su mente, en su corazón, tiene pues los demás. Dice, yo veo que mi marido crece en virtud heroica y que si no estuviese teniendo ese nivel de entrega, a saber qué marido tendría yo, ¿no? Que es una reflexión. O sea que llevar adelante esa familia numerosa, dice, es un estímulo para el amor. Crea y forja pues, una profundidad y una altura que uno no sabía que podía llegar a alcanzar. O sea, uno no sabía que tenía esa capacidad hasta que no la está empleando. En esta vida solemos descubrir ciertas capacidades, ¿sabes? Cuando nos entregamos a ello. Eso es la pura verdad. También yo, desde luego, el que os habla, yo creo que soy testigo de esto, que a veces, o sea, te ves ante un reto, que en ese reto, oye, pues chapoteando aprendes a nadar, ¿sabes? Y dices, madre mía, yo no sabía que iba a ser capaz de hacer esto. A la que te tiras a la piscina, bueno, pues lo mismo pasa en el reto del matrimonio, en el reto de la apertura a la vida, ¿no? Claro, o sea, es un antídoto frente al individualismo, es un estímulo y forja de virtud. Porque las capacidades, los talentos que tenemos en nuestra vida, solo se desarrollan poniéndolos en juego. Si tú los tienes ahí metidos en un cajón, no se desarrollan. Más bien se entumecen. Te vas incapacitando en los dones que Dios te ha dado. Bueno, esta es la primera reflexión, ¿eh? Matrimonio, antídoto frente al individualismo, matrimonio como estímulo y forja de virtud. Segunda reflexión. A ver, el hijo es un don, no una carga. No una carga. Entonces se entrevista a otra madre en esa revista, en ese reportaje del National Catholic Register, otra madre que subraya, ¿no? que ella valora más sus hijos que las horas de sueño que ha perdido, su comodidad,
su estatus, su carrera, ya subraya, los hijos son en sí mismos una razón que ayuda a superar las dificultades que están aparejadas, ¿no? Y es más, hablando de las dificultades económicas que se tiene, ¿no? Pues en sacar una familia numerosa adelante, que obviamente, claro que hay dificultades económicas, ¿no? Pues subraya que como ella confía en que Dios les dará su propia fuente de sustento. O sea, Dios nos dará la posibilidad de cómo podemos llevar adelante también, ¿no?, la educación de estos hijos. Por cierto, que ayer tuve pues el regalo, ¿no?, de estar con un matrimonio, de charlar un rato con ellos, y estaban pues llevando adelante, ¿no?, pues el proyecto de matricular a sus hijos en la escuela católica. Y claro, pues como tantos otros matrimonios, veían la dificultad de nos gustaría poder ir a este colegio, pero no tenemos medios económicos para esto, vamos a discernir de hasta dónde podemos llegar. Madre mía, la verdad es que escuchándoles te emocionabas, ¿no? Te emocionabas porque decías, bueno, estos quieren priorizar a tope, ¿no?, la educación de sus hijos, al mismo tiempo tienen que aceptar sus limitaciones económicas, confían en Dios, confían en que Dios les irá mostrando a través de la aceptación, ¿no?, de la situación, del punto de partida, confían en que Dios les dará la gracia, ¿no?, para acertar en cuál es la forma, o sea, pues el colegio en concreto, que es lo que ellos estaban planteando, ¿no?, el colegio más adecuado para sus hijos. A ver, eso es un regalo de Dios, ver a un matrimonio discernir en esa clave. Dios nos ayudará, ¿sabes? Dios nos va a ayudar. Dios nos ha dado los hijos, creemos en una providencia. Dios es Padre Providente, el famoso refrán de que cada hijo viene al mundo con un pan debajo del brazo. O sea, fíjate, ese es un refrán totalmente contracultural. Porque la gente diría, sí, sí, eso lo dice el refrán, pero yo solo sé después, solo sé todos los problemas que vienen y todos los gastos y la angustia. A ver, cuando el refranero español dio a luz esa expresión, que cada hijo viene al mundo con un pan debajo del brazo, eso ha nacido de la experiencia, de decir cómo Dios nos ha sostenido, cómo Dios nos ha sacado adelante en medio de las pruebas. Pero las pruebas hay que afrontarlas, ¿sabes? Tú lo que no puedes pretender es que antes de afrontar la prueba ya hayas tenido experiencia de eso. No, de eso se tiene experiencia tirándose a la piscina. Tirándose a la piscina, ¿eh? Que esa es clave, ¿eh? Yo creo que ya os he contado una experiencia que viví, ¿no? Pues en un encuentro de matrimonios, un matrimonio dio su testimonio, ¿no? Dio su testimonio de, pues estaba él preocupado porque veía que en su empresa, pues estaba viéndose empujado a hacer determinadas cosas, ¿no? Pues que no eran contrarias a su ética. Pues claro, le estaban pidiendo que él fuese cómplice de, de fraudes. Y lógicamente chirriaba su conciencia, ¿no? Chirriaba su conciencia y decía él, claro, mi conciencia me diría deja este trabajo, pero ¿cómo dejo este trabajo? Además es que este testimonio lo compartía en un momento de crisis económica de los que pasó España, ¿no? Y estaba él diciendo, pero ¿cómo dejo yo mi trabajo en este momento, ¿no? Y mi familia cómo va a salir adelante. Y entonces dice que estaba con esa preocupación y era un domingo a la tarde y estaban jugando al salón allí pues tumbados en la alfombra jugando con los niños pequeños y tenía uno de esos niños de esos pequeñitos de 3 4 años de los que estaba disfrutando de subirse, ¿no? De subirse ahí a la mesa y tirarse tirarse en placaje, ¿no? Para que su padre, que estaba tumbado en la alfombra, le cogiese, ¿no? Haciendo una palomita, le cogiese. Y el hijo se subía y se tiraba y el padre lo cogía en sus brazos. Y además dice, el niño le gustaba tirarse más lejos porque para ver cómo tú ya te estirarías más para cogerle y que no se estrellase, ¿no? Y el niño, y entonces nos contaba este padre que entonces pensó, y este niño se está fiando de mí para no estrellarse, confía en mí que soy un pecador, que yo me voy a estirar para no estrellarse, y yo no me fío de Dios, no me voy a fiar de Él. Bueno,
y nos contaba, ¿no?, cómo había tomado la decisión de dejar ese trabajo que estaba de alguna manera machacando su conciencia y buscar pues ser fiel, ¿no? Y cómo Dios le había bendecido en esa apuesta tan arriesgada, ¿no? A ver, cada hijo viene al mundo con un pan debajo del brazo y obviamente, claro que un hijo es una apuesta atrevida, claro que lo es, ¿no? Pero confiamos en la providencia de Dios. Si Dios te da un hijo, te dará también el don para poderlo llevar adelante. Y luego, en tercer lugar, ¿no?, el tercer argumento que en este reportaje se subraya, ¿no?, que la maternidad es trascendencia, es eternidad. O sea, que también traemos hijos para el cielo. Que no traes un niño pues para educarlo, sacarlo adelante y luego no sé, ya luego ya viene el nido vacío y te desligas de él. Que no, que la familia es sagrada y eterna y que nacemos para el cielo y que las familias perduran más allá de la muerte, que la familia nos vamos a encontrar eternamente en el cielo. Entonces, todos los sufrimientos, las preocupaciones, los insomnios que podamos tener son minúsculos, minúsculos, comparando con la eternidad, comparando con estar toda la familia unida toda la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, la apuesta por la natalidad es una apuesta por la eternidad, ¿eh?, por toda la eternidad. Dios nos permite con él colaborar en la procreación, en la creación de la vida, que tiene una vocación de eternidad. Bueno, pues entonces, contrafacta non sunt argumenta. Contra los hechos no cabe argumentos ideológicos, ¿no? Quien dice, ¿no?, eso de que tienes que elegir entre tu proyecto, tu dignidad, ¿no?, o la maternidad, que es olvidarte de ti misma y ser una esclava. A ver, no saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando, ¿eh? Es la experiencia de estas madres, ¿no?, que están dando la vida, la que verdaderamente nos hace entender que, bueno, pues que la dignidad máxima, ¿no?, de la mujer está en ese don de la maternidad. Estamos hoy hablando de San José también, he hecho referencia pues a una película que hoy se estrena, El Guardián, una película de San José, y vamos a tener nuestro momento de oración con él. Himno a San José, de Toño Casado. Lo escuchamos y lo disfrutamos. Manos de San José, corazón de San José, corazón de Padre. Seguimos adelante encomendándonos a San José en este programa de Sexto Continente y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, ¿eh? A Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Vamos a por ello. Comenzamos con Antonio de Zamora, que pregunta lo siguiente. He leído algunas críticas dirigidas a usted por motivo de la entrevista que concedió en A la D3, en la que preguntaron sobre la celebración de la misa tridentina y en la que usted manifestó su apoyo moderado, matizando que no era partidario de la celebración de esa misa todos los domingos, ya que eso podría dificultar la unidad en el seno de las comunidades católicas. Al mismo tiempo, usted subrayó que es un error afirmar que el Concilio Vaticano II empobreció la liturgia y que, de hecho, el Papa Benedicto XVI no había llegado a celebrar el rito que él mismo había aprobado. Sin embargo, como le digo, algunos han criticado esas afirmaciones como falsas. No sé si le pongo en un compromiso, pero me gustaría escuchar su opinión sobre esas críticas que ha recibido. Bueno, pues no, la verdad es que yo creo que no hay como hablar con confianza, ¿no? A ver, yo en esa entrevista que me hicieron en ese podcast a la D3 me preguntaron, ¿no?, por cuál era mi opinión sobre la celebración de la misa en el rito tradicional, ¿no?, en el rito preconciliar, y entonces, bueno, pues manifesté que yo creo, ¿no?, creo verdaderamente en ese valor de esa celebración, porque por algo la Iglesia
pues lo ha permitido, porque creo verdaderamente que es una ayuda para enfatizar el valor sacro de la liturgia, porque nos ayuda a entender que la liturgia es la actualización del sacrificio de Cristo ofrecido al Padre, ¿eh? Y además, ¿no?, nos ayuda también a entender que existe una continuidad en la Iglesia, que la reforma del Concilio Vaticano II no es ninguna ruptura, sino que es una reforma en continuidad de la tradición de la Iglesia, ¿no? Bien, pero también al mismo tiempo subrayé mi opinión de que creo que es un error, pues una postura maximalista de quienes piensan, que los hay, de quienes piensan que pues que la misa tridentina pues está llamada, debería de ser pues la liturgia ordinaria de la Iglesia, y piensan pues quizás que esta liturgia pues tiene más valor que la liturgia reformada por el Concilio Vaticano II, que la reforma de la liturgia que hizo el Concilio Vaticano II, que deformó la liturgia, que la secularizó. Y creo que eso es un error, porque claro, pues porque la reforma litúrgica en sí misma en absoluto empobreció el misterio de Cristo. Lo que ocurre es que en su ejecución concreta, eso sí que es cierto, en la forma en la que muchas veces se ha celebrado, se ha empobrecido, porque hemos en vez de ser fieles, ¿no?, a la reforma realizada por el Concilio Vaticano II, pues después hemos sido unos simplistas, no hemos sido fieles a la liturgia, hemos ido empobreciendo. Y a veces hemos hecho barbaridades litúrgicas. Pero claro, eso no es, la culpa no es del Concilio Vaticano II, sino la manipulación y de haber hecho de la liturgia un lugar de expresión de tu subjetividad, ¿no?, y tus creatividades, que eso en absoluto es conforme a la Iglesia, ¿eh? Entonces, claro, cuando ha ocurrido eso, pues entonces parece que uno dice, es que la reforma litúrgica ha sido una devastación. No, la reforma no, la ejecución concreta ha sido una devastación, ¿eh? Bien, pero yo también lo que afirmé en esa entrevista es que, vamos, yo, por ejemplo, ¿no?, estoy hablando también de una opinión personal, ¿eh? Estoy hablando de una opinión personal porque, digamos, a la hora de cómo implementar eso, pues cada obispo tiene que también que tomar hacer su discernimiento. Yo he hecho un discernimiento de decirle a nuestros fieles que asisten, ¿no?, a la misa tradicional, que son un grupo de fieles maravillosos, ¿no?, y en plena comunión con su obispo, con la Iglesia, pues que lo mejor es no celebrar ese rito todos los domingos, porque si se celebra todos los domingos, pues quieras tú que no, es inevitable que al final haya como dos comunidades. La comunidad de los que celebran un rito y otro rito, y eso dificulta mucho la unidad entre nosotros, porque en la liturgia expresamos también nuestra unidad. Entonces, bueno, algunos de los que me han criticado dicen, pero ¿cómo puede decir eso y tal? Pues porque en la Iglesia Católica pues también están los ritos orientales que conviven, ¿no?, que conviven con el rito latino. Pues sí, claro, pero eso no es tan fácil, ¿eh? En Tierra Santa, por ejemplo, pues conviven el rito greco-melquita, la Iglesia maronita, la Iglesia Católica armenia, la católica siríaca, la católica caldea, la católica copta y luego la latina, ¿no? A ver, quienes viven allí saben de la dificultad de llevar adelante la unidad del conjunto de los católicos, saben de la dificultad. Y además, cada uno de estos ritos en Tierra Santa tiene su propia jerarquía y tiene su propio obispo, cada uno de ellos. Todos ellos están bajo la unidad del Papa, sí, pero cada uno de esos ritos en Tierra Santa tiene su propia jerarquía, su propia estructura, su propio seminario. O sea, a ver, llevar adelante la unidad entre todos con ritos distintos puede ser una gran riqueza, sí, y un gran reto, que de hecho, pues en Tierra Santa, quien verdaderamente ha conseguido la unidad entre todos los católicos ha sido el martirio, ¿eh? El martirio ha sido el que ha unido a todas las comunidades católicas de ritos distintos. Bueno, en cualquier caso, ese es otro escenario. Nosotros estamos en este escenario, en el nuestro, y en nuestro escenario, pues es obvio
que si la comunidad católica se dividiese, si el rito extraordinario o de la misa del Vetus Ordo, o el rito tridentino, como se le llama, llegase a ser la celebración ordinaria de todos los domingos para muchos fieles, al final iba a haber pues dos comunidades que iban a tener un reto muy grande de cómo estar unidas, ¿eh? De cómo estar unidas. Bueno, también yo otro argumento que utilicé es que, vamos a ver, Benedicto XVI, que fue quien liberalizó, ¿no?, pues esa celebración de ese rito tridentino, él después, como papa, nunca celebró en público ese rito, que es un dato importante. Porque si la mente de Benedicto XVI hubiese sido, vamos a liberalizar este rito, y que sea, bueno, que haya dos ritos, que se puedan celebrar indistintamente, que los dos son los ordinarios y están al mismo nivel los dos, a ver, pues él obviamente lo hubiese celebrado, pero no, en todos sus años de papa no lo hizo nunca. Algunos de los que me han criticado han dicho, sí, pero sí que lo celebró anteriormente siendo cardenal en alguna visita que hizo a alguna comunidad tradicional. Bien, vale, pues eso es un escenario así muy concreto y puntual en el que lo celebró, pero como papa, no lo celebró nunca en público. No sé si tal vez en privado lo pudo celebrar, ¿eh? Pero vamos a ver, pero es que este no es un dato menor. No es un dato menor, porque aquí fijémonos en la letra y en la música y la letra. O sea, es decir, que yo creo que es que hay datos suficientes, ¿no?, para entender que en la mente de Benito XVI, cuando se liberalizó la celebración del rito tridentino, no estaba, ¿no?, el que hubiese en la Iglesia Católica al mismo nivel dos ritos y que cada uno elija el que quiera. No estaba, no era esa su intención. Una intención era, que incluso eso está específicamente dicho en la carta que él firmó, ¿no?, que acompañó al motu proprio Summorum Pontificorum, en una carta que lo acompañó el 7 de julio de 2007, una intención que tenía estaba dirigida al movimiento del arzobispo Lefebvre, porque quería manifestarles que esa dificultad, que entre todas las dificultades que estaban manifestando de unión con la Iglesia Católica, voy a leer el párrafo en concreto, en la historia del movimiento dirigido por el arzobispo Lefebvre, la fidelidad a la misa, según el misal de 1962, fue considerada como un signo de identidad externa. Las razones de esa ruptura que se dio en ese momento se hallaban, sin embargo, en un problema más profundo. Muchas personas que aceptaban claramente el carácter vinculante del Vaticano II y eran fieles al Papa, deseaban, sin embargo, recuperar también la forma litúrgica que les era querida. Esto ocurrió, ante todo, porque en muchos lugares no se celebraba la liturgia conforme a las prescripciones del nuevo misal, sino que se les interpretaba con una autorización o incluso como una obligación a la creatividad, lo que con frecuencia llevó a deformaciones de la liturgia en los límites de lo soportable. O sea, es decir, que de alguna manera Benedicto XVI dice, claro, es que esto en España, gracias a Dios, ocurrió poco, pero en Francia, en otros países ocurrió mucho más, que hubo, digamos, en torno a Lefebvre, pues una resistencia a aceptar, ¿no?, la reforma litúrgica, porque parecía que estaba introduciendo la secularización en el seno de la liturgia. Pero claro, dice Benedicto XVI, queremos ayudar a quienes han pensado eso, queremos ayudar, pero la reforma no era la culpable, sino la deformación de la reforma, o sea, la mala aplicación de la reforma. O sea, que es obvio que detrás de ese decreto de liberalización de la misa tradicional estaba un deseo de ganar a estas personas, ¿no?, de acercarlas a la comunión de la Iglesia, además también de que haya un signo que nos permita ayudarnos a todos, ¿no?, a vivir la liturgia, pues conectando con toda la tradición de la Iglesia. Pero como yo decía, ¿no?, o sea, que en esa entrevista, pues yo quise subrayar que claro que es un valor positivo, pero que creo que es un error hacer de este asunto una batalla, distrayéndonos de nuestro objetivo principal, que tiene que ser la evangelización.
Y creo que eso, el demonio tiene esa capacidad, ¿no? De hacer de este tema, pues un tema que, digamos, que esté descentrando nuestro corazón del tema clave que es la evangelización. Bueno, perdón porque me he enrollado. Adelante con la siguiente pregunta. María Ángeles Silvestre escribe lo siguiente. Buenos días, quisiera que me aclarara dos dudas. La primera es que si es cierto que algunos personajes bíblicos vivieron centenares de años. La segunda es que si la Biblia tiene una antigüedad de unos 4.500 años, me pregunto cómo se compagina el relato de la creación del hombre por Dios con el dato que nos cuentan de que el primer hombre apareciese hace unos 100.000 años. Deseo que me den respuesta a mis dudas. Muchas gracias y que Dios les bendiga grandemente. Es curioso porque preguntas como estas aparecen con cierta frecuencia, ¿no? En este correo electrónico. A pesar de que de vez en cuando las consultamos, las respondemos, pero vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Obviamente la Sagrada Escritura hay muchos datos, ¿no? O sea, muchos datos que no se pueden tomar en el sentido historicista que nosotros entendemos, ¿no? Por ejemplo, pues los años de Matusalén, el abuelo de Noé, pues que vivió 969 años. Obviamente eso no puede entenderse en el sentido histórico, o sea que también hay que entender los géneros literarios en el contexto de la Sagrada Escritura y además qué es lo que se entendía por años en el contexto en el que se hablaba de eso, ¿no? Vale. Y con respecto a cómo se compagina que, claro, que si el libro del Génesis tiene pues una antigüedad, pues en torno a, dice 4.500 años, que yo creo que será bastante menos, pero bueno, y el Homo sapiens apareció en la Tierra hace 100.000 años, entonces ¿cómo se compagina una cosa con otra? A ver, es que entendamos que el libro del Génesis no es un libro científico, es un libro teológico, es un libro religioso, ¿eh? Que el autor sagrado, cuando está narrando ese hecho de la creación del mundo, él no está narrando lo que ha visto, no, el autor sagrado no ha visto ¿eh? la creación de Adán y Eva, sino que está haciendo una lectura teológica de la creación del mundo, de cómo Dios creó el mundo de la nada, pero claro, no está narrando no, pues como alguien que toma nota de lo que ha visto, sino que es bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el autor sagrado está haciendo un relato teológico que está subrayando que Dios es creador del mundo, de todo cuanto existe, y que en toda la creación, especialmente el hombre, ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, que tiene una dignidad muy especial en toda la creación. Eso está muy subrayado, ¿no? Está muy subrayado en cómo Dios forma el cuerpo de Adán del barro de la tierra, pero para que pase a ser un hombre, un interlocutor de Dios, le ha tenido que insuflar su aliento en la nariz y entonces es una imagen del alma, ¿no? O sea, en el hombre hay una doble dimensión, que una es la biológica corporal, que viene del barro de la tierra, pero hay una dimensión espiritual que ha sido creada directamente por Dios, ¿no? Es el alma, creación directa de Dios, que es lo que le da al hombre una dignidad incomparable con el resto de la creación. Solo el hombre es interlocutor con Dios, a diferencia del resto de la creación, porque solo nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Bien, eso es lo que el libro del Génesis está representando, ¿no? De alguna manera, por lo tanto, pues el inicio del primer hombre, ¿no? ¿Cuál fue el primer hombre en el sentido de que se diferencia del animal? A ver, hay una gran, también digamos, debate, ¿no? De que si fue el Homo sapiens o fue mucho antes, no sabemos, no podemos decir propiamente cuándo comienza la vida humana en la Tierra, pero en cualquier caso, cuando comenzase, Adán y Eva serían pues la primera pareja de homínidos en los que Dios infundió el alma.
en los que Dios infundió el alma, en los que comenzaron, pues, o sea, a partir de ellos, ¿no? Comenzó la especie humana porque Dios hizo una intervención en la que, además de esa evolución biológica, hubo una intervención de Dios transmitiendo el alma que permitía tener esa imagen y semejanza de Dios y tener, pues, esa dignidad específica en medio de toda la creación. Por lo tanto, esta es la lectura que hay que hacer del libro del Génesis, sin entrar en pretender que del libro del Génesis vayamos a ver, oye, ¿quién tiene razón entonces entre este dato arqueológico o esto? No, no hagamos ese tipo de contraposiciones porque son dos afirmaciones que están en dos campos distintos. Uno es, ¿no? Pues el de quien está buscando los orígenes biológicos y otro es la explicación teológica. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. San José ruega por nosotros.